Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidos a Re Masculino, el programa en donde cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Estamos completamente en vivo y en directo como cada martes. Mi nombre es Enrique Salazar y me acompaña el único e inigualable Jesús Magallón aquí en los micrófonos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué onda, Enrique? Buenas tardes. Pues nada, aquí otro martes más contigo y con nuestros escuchas y esperando que el tema de hoy les interese, como siempre esperamos. Claro. Sí, el tema de hoy, pues a mí me emociona bastante, sobre todo por esta cuestión que me gusta mucho pensar que, pues más que nada trata del hombre como moderno, ¿no? Porque Ok. pues ya nos metemos en temas ya un poquito más actuales, ahorita pues más que nada el tema de internet, que Sí. pues desde que iniciamos a interactuar en redes, creo que el tipo de interacción en redes sociales y en internet en general, en foros tipo 4chan, tipo Reddit, por ejemplo, también, pues han repercutido un poco también en el colectivo, ¿no? En la sociedad como tal. Y Sí. pues sí, el machismo tiene mucho que ver, también pues el feminismo y muchos otros movimientos sociales que incluso han podido nacer de ese tipo de lugares por internet. Sí, creo que el internet como, más allá de que ya fue declarado un derecho universal, Ujú, como herramienta, creo que es como paradójico, ¿no? O sea, por un lado tienes todo este mundo de posibilidades de aprendizaje, de instrucción, de formarte, ¿no? O sea, de nutrirte. Y por otro lado es como también esta navaja de dos filos en el que, como tú dices, se pueden crear movimientos ujú. sociales fuertes, este, iniciativas que buscan un cambio para el bien común, y del otro lado está como también pues igual como derecho universal que ya se declaró, pues toda esta cuestión conservadurista, ¿no? Ujú. Que también nos, pues por ahí y disculpen una llamadita, pues digamos se contrapone, ¿no? Claro. En estos dos filos que tenemos. Y sí, o sea, hablando de la cuestión esta que tú mencionabas del hombre moderno, es interesante cómo la modernidad se contrapone a este pensamiento, o sea, o más bien este pensamiento cómo fluye en la modernidad siendo un poquito arcaico, ¿no? Un Ujú. poquito, pues digamos, no fuera de moda, pero sí ya muy, muy tradicional, ¿no? Por Claro. usar una palabra. Muy conservador, de Sí, sí. repente. Sí, a mí lo que me hace un poco de ruido también, o que me llama la atención mucho de este tema, es que, pues, si bien se pueden, por ejemplo, en redes sociales abrir espacios de diálogos muy, muy chidos para todas las causas más progresistas, mm, todo el conjunto de opiniones que pueden llegar a una resolución de algún tema. También creo que am, hay de repente personas, y de hecho lo platicábamos también cuando estábamos definiendo el tema, que la neta está muy cabrón porque pues son todo lo contrario, ¿no? Que de repente sí promueven ese tipo de discursos de odio y tratan de disfrazarlo como que no son discursos de odio, sino que son foros de discusión así súper abiertos y súper profesionales, y honestamente no. No, no, es como esta escena de BoJack, ¿no? Ujú. Donde el presentador dice, hoy vamos a tocar, creo que era el tema, no recuerdo qué Creo que tema era el era, el aborto. aborto, Ajá. y que presentaba un panel de 5 hombres blancos que nos explicarán, Sí, ¿verdad? O sea, y sí, o sea, sí, creo que el internet en general, ya un poquito, digamos, más aterrizado a la cuestión de las redes sociales,
que creo que es donde más vemos este tipo de actividad, es peligroso justamente por eso. Y bueno, por ejemplo, Facebook tiene ya un tiempo metido en, digamos, o en la mira del Senado estadounidense, Ujú. justamente por eso, ¿no? O sea, este, de cómo a veces es como en parte editor que te baja contenido, pero por otro lado no baja contenido Ujú. y es como, bueno, es hora de que te decidas, ¿no? Ujú. ¿Qué sí vas a hacer, qué no vas a hacer y cómo va a funcionar este espacio que has creado, ¿no? Claro, qué se va a permitir y qué no y bajo qué términos. Porque Exactamente. también pues está la duda de si realmente es que se está siguiendo una agenda, que esa palabra Ujú. se me hace bien, bien extraña para definir lo que es, porque pues no sé, siento que si tú tienes de repente una opinión o cierta postura política o ideológica o lo que sea, ya estás según las personas, estás promoviendo una agenda O un lobby, o ¿no? un lobby y es como, pues no, carnal, no hay toda una organización detrás de mí, no formo parte de De pinche eso. Anonymous y Ujú. pues no, simplemente tengo este tipo de preferencias, de creencias y no necesariamente eh, es aparte de algo más, ¿no? Sí. Entonces, creo que si bien las plataformas sirven para promover este tipo de ideas más personales, también, pues sí, es un poquito, pues no diría peligroso, pero, pero sí son de repente las personas un poco susceptibles a que haya espacios en donde pues no se sientan las redes como un espacio seguro. Ok. Entonces me llama la atención, por ejemplo, como este caso que decíamos, no me acuerdo cómo se llama el vato, que se apellida Borrego, es un Ujú. vato, norteño, para no perder la buena costumbre de que aquí en el norte de México, No, no son todos ustedes, pero tienen unos representantes bien raros. sí, fosfo. Sí. Creo que es José Borrego, creo que se llama así, Ujú. Jesús, José o Jesús, algo así. Ah, ni nombre. Este, pero el vato, pues es conocido, es una figura pública, pues, no sé por qué, pero es reconocido también en redes por tirarle mucha caca a los movimientos progresistas, al feminismo. Bueno, según también tengo entendido, está muy metido en cierta parte política allá en el norte, creo que es en Monterrey. Y creo que pues esta es donde entra esta cuestión que mencionas del arma de doble filo, que puede ser o muy favorable para los movimientos o esta parte en donde pues es una plataforma, es una herramienta gratuita, por Ujú. ejemplo Facebook, que te permite hacer videos en vivo así como este del día de hoy, pero con la intención totalmente distinta, ¿no? Con una intención que esa sí va completamente dirigida a, a este tipo de pensamiento pues totalmente conservador, totalmente de derecha incluso, porque pues también pasa que, y se me hace bien curioso que muchas veces esta parte mm, conservadora de pensar de la gente sí va muy ligado al tipo de representantes políticos que hay en los estados. Sí, mm, creo que sería en ese aspecto un poquito ilógico que vivamos en un país conservador y no hubiera representantes conservadores, ¿no? O Ujú, sea, creo que hasta ese punto somos un poquito coherentes ujú, en ese aspecto. Pero sí, creo que a mí, por ejemplo, no me molesta que existan este tipo de foros, ¿no? O sea, o de espacios creados por gente conservadora, porque es tan válido como lo que hacemos nosotros, ¿no? claro. Creo que el problema principal es lo que tú mencionabas antes, ¿no? O sea, hablar o proponer o decir, este espacio es un foro de debate, es un espacio de debate, cuando claramente no lo es, Ujú. ¿no? O sea, Cuando siempre es unidireccional. exactamente, o sea, y más que en el sentido, digamos, académico del debate, en el que uno muestra una postura, otro muestra otra, o incluso posturas, digamos, afines, pero que se contraponen en determinados puntos, y la idea es como comprender, ¿no?, qué está sucediendo del otro lado, y decir, bueno, yo sigo con mi postura, pero ahora entiendo qué sucede allá y viceversa, ¿no? Ujú. Y creo que los espacios, al menos como este sujeto, que tampoco me acuerdo de su nombre, el borrego, que incluso hizo como
pues como un evento, ¿no? Del femiterrorismo y Ajá, esta cuestión. O sea, ahí no hay un espacio de debate cuando en el momento en que tú presentas algo hay un ataque directo a la postura contraria, ¿no? O claro. sea, de antemano estás haciendo menos la postura contraria solo por ser la contraria y ahí es donde ya Claro. estamos mal, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que las cuestiones como el machismo, la misoginia, el racismo, el clasismo, la homofobia, pues no están sujetos a decir que es mi opinión, ¿no? O sea, Ujú. son hechos y ya sobre esos hechos generamos una opinión. Yo puedo decir, pues sí, existe el clasismo y para mí es bueno, para mí es malo y eso ya es muy diferente a decir que yo puedo ser clasista y no me tienes que cuestionar, ¿no? O Ujú. sea, y hay una diferencia, digamos, que hay que reconocer, porque luego caemos en eso, en el decir, es que yo me comporte así es solo una opinión, ¿no? O sea, y el clasismo no es una opinión, es un Sí, no, hecho, es ¿no? un hecho El que racismo ocurre. es un hecho, la homofobia es un hecho, la misoginia, el machismo, etc. Y a partir de esos hechos, pues sí podemos formar opiniones. Pero, digamos, subjetivizar este tipo de hechos, a decirlas son opiniones, pues generan este tipo de espacios, ¿no? En donde encontramos, como tú dices, discursos de odio disfrazados de venimos a opinar. Claro. Entonces eso creo que sí es lo peligroso. Pero ustedes díganos, ¿no? O sea, podemos estar equivocados, podemos estar en lo correcto, ¿no? Y porque, digamos, puede parecer que estoy como tirando la cuestión a la censura de decir, Ajá, es que no se puede hablar de esos temas. No, creo que se tienen que hablar, claro. es súper obvio. Es importante hablar de eso. Pero sí creo que al menos a mí algo que sí me molesta de este tipo de espacios es lo que tú dices, o sea, que son hipócritas hasta con Ujú. sus propias palabras, ¿no? O sea, no, es que no somos antifeministas cuando claramente lo son. O sea, no, es que no somos machistas cuando claramente lo son. O Ujú. sea, incluso aceptando esa etiqueta es un poquito más honesta la confrontación, ¿no? O Ujú. sea, porque entonces las posturas sí se contraponen y no es Claro. nomás que, es que aceptamos cualquier tipo de postura cuando, Ujú. como tú dices, es Es unidireccional. unidireccional. A mí se me hace bien curioso también cuando, también, y pasa con esta cuestión del internet, que muchas personas, muchos hombres misóginos y machistas, se lo ponen incluso como de bandera y les parece algo como hasta de que podrías tú estar orgulloso, ¿no? Sí, claro. Que igual y puede empezar como un chiste tonto, pero que a fin de cuentas puede quedarse muy enterrado dentro de la mente y empezar a decir que tomar esas posturas es algo bueno porque está siendo políticamente incorrecto, ¿no? Entre Ujú. comillas, porque realmente ser conservador es lo menos políticamente incorrecto Incorrecto que que puedes existe. hacer. Sí, O claro. sea, es como, no sé, creo que es una cuestión muy contradictoria de repente. Y sí, creo que también una ventaja que tiene también las redes y que tiene la, la accesibilidad que tenemos a la vida pública de los representantes es que nos enteramos luego cuando pasan esas situaciones y Sí, creo que claro. sí la gente tiene que un poquito más de control sobre lo que consume, sobre las figuras que sigue. Tenemos el caso, por ejemplo, de que ya lo tocamos en este programa hace ya algunas semanas, de Luisito Comunica, cuando subió esta foto toda. Y luego subió Y luego otra. subió otra y Chale. pues no mames. Y de hecho también tenemos un comentario aquí de Eduardo González que dice de lo que estamos hablando. Para muestra, el vato Samuel García, alias Don, estás enseñando mucha pierna. Sí, Sí, precisamente es y otro él, y caso él, clarísimo. y él es un servidor público, ¿no? O Ujú, sea, Luisito Comunica, como sea, es un simple mortal más, si ujú. queremos separar en categorías, ¿no? Pero pues ya Samuel García es un representante de la sociedad mexicana a un nivel político, ¿no? O sea, no sé si por dedazo o no, pero ahí Ujú. está, ¿no? O sea, entonces, sí, creo que ese tipo de cosas sí, creo, o sea, como tú dices, nos ayudan, ¿no? A enterarnos de cosas y a Ujú. decir, ay, güey, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿qué onda con este vato? Claro, también creo que sobre todo a darnos cuenta de que, pues sí, por ejemplo, los influencers, los músicos, los artistas, los políticos, pues
a pesar de que quieren dar una imagen siempre muy, muy pulcra, muy impecable, también se les patina por ahí y pueden demostrar un poquito la verdadera forma de pensar que tienen o una parte de esa forma de pensar que tienen. Porque, pues sí, recuerdo hace años cuando empezaban, por ejemplo, las elecciones con Enrique Peña Nieto, que apenas empezaba, o sea, todos los medios de comunicación formales, como televisoras, radiodifusoras, etcétera, de periódicos, sí tenían como esta inclinación Ujú. política Sí, claro, hacia claro. él, claro. Sin embargo, había toda esta otra contraparte de personas comunes que se daban cuenta de cosas que decían los periódicos que eran reales y que en la vida real pues no lo eran porque vivían en zonas que en las noticias decían es que están siendo apoyadas y realmente no. Ujú. O incluso periodistas ciudadanos, periodistas digitales independientes hallaban nuevas formas de poder comunicar ese tipo de cosas y pues sí, ¿no? Se daba como que toda estas dos posturas. Y creo que ya sin ponernos tan políticos, pues pasa también esto con los movimientos sociales y con esas posturas más, sí, pues sociales, tipo feminismo, tipo machismo, tipo Sí, claro, como ese tipo de cosas. estas cuestiones de que ya tienen un factor un poquito más humano, ¿no? Del lado como humanístico Ujú, de la sociedad. Pero sí, sí, es importante, como tú mencionas, ¿no? O sea, también reconocer el tipo de contenido que consumimos, y no porque de repente digamos, ay, güey, no sé, güey, me gusta Franco Escamilla, ya valió verga, ¿no? O sea, y te das cuenta que pues mucha de su comedia sí tiene un origen pues machista, clasista, y no se trata de que un de repente ya chingada y cancelemos a Franco ujú, Escamilla, ¿no? O sea, pero sí empezar a cuestionar el tipo de contenido que consumes porque te das cuenta en realidad de qué es lo que te va gustando y qué no, y con qué estás de acuerdo y qué no, y es un ejercicio interesante, o ujú, sea, digamos, en esta cuestión o en este ejercicio de la deconstrucción, porque creo que también es muy común en redes sociales este tipo de señalamientos de, por ejemplo, yo lo he visto sobre todo a mujeres feministas, de muy feminista pero escuchas reggaetón, ¿no? O mm, sea, es como si el reggaetón fuera el único que tiene canciones machistas, güey. O claro, sea, no, o sea, si nos ponemos a escarbar, si nos ponemos a escuchar, a entender lo que estamos escuchando, pues nos vamos a dar cuenta de que en todos los géneros hay canciones machistas, ¿no? Y no claro, por eso vamos a dejar de escuchar música, ¿no? O sea, pero sí entender que lo que estamos consumiendo no es que esté mal, pero sí tiene un contenido erróneo, es un paso importante para también, pues, los que vengan a querer crear contenido entiendan qué queremos escuchar, qué queremos ver y pues es también parte, digamos, de nuestra responsabilidad como consumidores. claro. Sí, también entender que pues todas estas am, redes y herramientas nos han dado la posibilidad de tanto ser solamente consumidores como de empezar a crear nosotros nuestro propio contenido. Y, ay, no sé, se me hace bien am, conflictivo que en cualquier red nueva que exista, tanto va a haber gente que solamente lo use para entretenimiento propio de los demás, como para criticar ese entretenimiento y para hacer cosas distintas, ¿no? O sea, Sí, claro. me acordé de un TikTok que subiste recientemente, donde había un vato rapeando, Ah, sí, sí. un rap referente a las A lo celebridades de hueco que es TikTok, a lo TikTok. hueco, cuando pues, digo, es una red social creada para eso, güey, No, simplemente para divertirse y para hacer bailecitos chidos, ¿no? yo, por ejemplo, lo que a mí en general me pareció un poquito pretencioso de sus afirmaciones era creer que porque una chica es popular en TikTok y la chica es guapa, Ujú. pues por como es guapa, pues es hueca y no tiene cerebro, ¿no? O sea, y Y, es como de, güey, o y sea, volvemos a la cuestión machista. ajá, o sea, y más allá de eso, Ujú. o sea, él, por ejemplo, como rapero, es como si él se volviera popular de un de repente y no sé, salieran, no sé, Nach
algún, o Calle 13 a decir, ese güey no vale madres, güey, es nomás popular por el momento, ¿no? O sea, cuando no hay necesidad de eso, o sea, él puede subir todos sus TikToks rapeando y la gente a la que le guste eso lo va a ver y le van a dar views y lo van a compartir. Así como esta chica que se hizo súper viral nomás por mover la cabeza, o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, así funciona la viralidad, o sea, a veces se hacen virales cosas bien chidas y a veces se hacen virales cosas bien tontas y de todos modos se hacen virales, ¿no? O sea, no, ese contenido no afecta al que tú puedas crear contenido de calidad o tu propio contenido. Y a mí se me pareció como una crítica, más que una crítica, como un, hey, pongan mi atención a mí, ¿no? O sea, Claro. cuando es, güey, pues haz tu contenido y ya, güey, no pasa nada, ¿no? O sea, muy distinto, por ejemplo, no sé, que de verdad se hubiera criticado, digamos, un poquito la falta de originalidad, ¿no? De algunos contenidos de TikTok. Como por ejemplo, lo que hacen muchos TikTokers de habla hispana, de tomar el contenido como en inglés y nomás traducirlo, ¿no? Eso sí me parece un poco, o sea, más criticable que el decir, ay, güey, se hizo viral ese video, ¿no? Pues X, güey, el algoritmo ni siquiera funciona a veces a tu favor, ¿no? O sea, Sí. hay muchas variables más allá del contenido, ¿no? O sea, si el contenido de calidad fuera garantía para decir, vas a ser viral, pues todas las plataformas serían muy, muy diferentes, ¿no? O sea, entonces creo que hay que ser un poquito menos personales a la hora de dar esos juicios, Ujú. porque así como puedes consumir contenido de calidad, un día estás viendo puras pendejadas, ¿no? O sea, entonces, tranquilos, si hacen contenido, si son creadores de contenido, hay gente que los va a ver siempre, gente que los va a querer ver siempre, porque es lo que están buscando, así como va a haber muchas, muchas personas que no los van a querer ver y de todos modos los van a ver y los van a criticar, entonces no pasa nada, síganle dando. Un gran consejo para la radio por internet. O el TikTok si quieren. O el TikTok si quieren. Sí. Fíjate que también esto me recuerda mucho a, incluso por ejemplo, lo que mencionabas de lo que nosotros hacemos y estas plataformas de masculinidades que también lo platicábamos en el programa pasado, me parece. De cómo es que este mismo tipo de espacios de masculinidades y el cuestionamiento del machismo, pues sí comenzó y empezó a tener un poquito de auge, sobre todo en redes sociales, Sí. y es en donde más hemos estado presentes. Y creo que llegó un punto en el que no se saturó porque realmente sigue sin haber tantas, pero creo que sí muchas se volvieron muy similares entre sí. Y no sé si se haya perdido el punto principal o el objetivo, ¿sabes? Ok, sí, sí, Porque sí. de repente siento, al menos aquí en Re Masculino, creo que intentamos hacer cosas un poquito distintas a las que hacen los demás, pero creo que no estamos exentos tampoco de repetir los discursos que ya están desde hace tiempo, ¿no? Ah, sí, Que creo que claro. no es inherentemente malo, pero em, creo que va así como en circulito, ¿no? Como que surgen de unas personas y pasan por otras para llegar a las mismas personas, ¿no? Ah, sí, justamente es lo que Entonces, hablábamos ya después del programa sí, anterior. Sí, sí, es cierto. sí, de cómo realmente deberíamos o debería el Internet en general de poder, este tipo de movimientos también como la deconstrucción y las nuevas masculinidades, de poder expandirse un poquito y realmente llegar a personas que incluso que no sepan absolutamente nada de estos términos, de esas cuestiones, y podamos empezar a generar ese cambio, ¿no? Sí, sí, justamente, y me pareció algo muy interesante que me lo comentabas aquel martes, que Enrique decía, ¿cómo? O sea, porque nosotros, digamos, por una cuestión generacional, por una cuestión de uso del internet, de las redes sociales, incluso por la cuestión temporal de nuestra historia en el que nos vemos envueltos en Ujú. diversos sucesos, entendemos que es una nueva masculinidad, que es machismo, que es esto, que es feminista, que es feminismo, que es lo otro. Pero ¿cómo, por ejemplo, nosotros como jóvenes que estamos o queremos o intentamos deconstruirnos, podemos hablar de esto con gente que no está empapada de esto, ¿no? O sea,
como tú decías, a lo mejor no necesariamente irnos a un rancho, ¿no? O sea, nuestros propios papás o tíos, ¿no? O sea, nuestros abuelitos, o sea, personas que, de nuevo, por una cuestión generacional y de vivencias, pues no están empapados de esto y a lo mejor si yo les digo, no, tío, es que cuestiones de su masculinidad hegemónica, pues me van a decir, ¿qué pedo, no? ¿Qué es eso, no? O sea... ¿Con qué se come? Exactamente, o sea, Simón. y creo que obviamente son cosas que se pueden explicar, ¿no? Pero sí creo, y Enrique lo mencionaba, que si no encontramos como estas formas o estos otros canales, esta cuestión de las masculinidades puede llegar a un estancamiento, ¿no? Ujú. En donde pues nomás va a ser para estas personas y en adelante. Sí, sí, lo que a mí me llega a preocupar un poquito de estos conceptos de masculinidades es que incluso se pueda volver un poco, bueno, de que es criticado ya es criticado, ¿no? Ujú. O sea, de que de por sí si tú le dices a un vato, oye, güey, cálmate con esta chica, le estás haciendo sentir incómoda, ya te tachan de aliado, ya te tachan de feminista y de querer simplemente... De mangina. Ajá. Esa palabra. Me campanean los aguacates, güey, Sí, neta. O sea, es horrible, güey. sí. Pero sí es cierto, o sea. Pero. Perdón, te interrumpí. No, no te Sí, preocupes. no. Entonces, de por sí es criticado, pero creo que si se llega a enfrascar, va a llegar a ser mucho más criticado. Incluso por el mismo, pues, no quisiera decir como gremio, pero sí como el mismo circulito de plataformas de deconstrucción masculina, ¿no? Porque sí que creo que sí llega un punto en el que debemos de pensar que el mayor reto para esas plataformas de nuevas masculinidades es llegarle a la gente que no tiene idea en absoluto Sí, claro. de la deconstrucción y que en su vida se han preguntado o cuestionado qué onda con sus actitudes. Creo que ese es de verdad el mayor reto que hay, porque, pues sí, ¿cómo podemos salir de este circulito de personas que pues ya traen un bagaje sobre esto y llegarle de verdad a los que no tienen ni idea, Sí, ¿sabes? y creo que también va muy encaminado, o más bien este problema surge porque creo que la mayoría de personas que están involucradas en la cuestión de las nuevas masculinidades, del feminismo, de la cuestión de las luchas raciales, de la discriminación en general, sí están muy conscientes de que es un problema de hoy, pero que no se va a resolver hoy, entonces le estamos tirando a educar a la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Ujú. Que no digo no sea digamos, una toma de decisión acertada, me parece, creo que es acertado, pero ¿y hoy qué onda, no? O sea, Ujú. creo que en ese aspecto, al menos sí pareciera, hablando netamente de la cuestión de las masculinidades, que estamos diciendo ya lo de hoy valió madres y vamos a ver qué sale mañana, ¿no? O sea, como que ya nos dimos como por vencidos en Ujú. esa pelea y y en parte a lo mejor no es porque ya la perdimos, sino porque no la hemos peleado, ¿no? O sea, no nos hemos como dado a la tarea de decir, ¿qué tal si les hablamos a estas personas de esto, ¿no? O sea, Claro. más allá de la... Y más porque también de alguna manera, pues ya tenemos esta preconcepción de que, güey, ni nos van a prestar atención, ¿no? Sí. Pero creo que tampoco nos hemos aventurado a hacerlo, ¿no? O sea, Claro, de hecho yo he pensado que creo que a las masculinidades también les hace falta un poquito de radicalización, haciendo, claro, alusión a esta parte del feminismo. Porque si te das cuenta, todo lo que ha logrado en el mundo real, como para diferenciarlo del mundo en línea, de internet y de las redes, es que gracias a toda esta visibilidad y toda esta lucha que se le da, realmente tiene una repercusión en la sociedad, ¿no? En el día a día. Entonces, pues si lo recuerdas también cuando iniciamos el proyecto del programa de radio y de la página de Re Masculino, la idea también era para noviembre, para el Día del Hombre, organizar una pequeña marcha, un pequeño, un plantón en el un- Zócalo. casi casi con casas de campaña sin habitar. El chiste es que se vea No, no es que- No, no es cierto. no, no es cierto. Pero sí teníamos pensado hacer algo, en contra de estas ideas machistas y en contra
pues toda esta idea conservadora, ¿no? Lamentablemente pasó la pandemia del COVID-19, y pues no se pudo hacer Sí. esto al menos este año. Aparte que también fuimos como, porque al principio decíamos, hacer esta marcha como en contra de la violencia machista, o sea, que incluye mujeres, niños e incluso hombres, pero conforme fuimos avanzando también fuimos dudando de Sí, si era este, o sea, una manifestación positiva, ¿no? O sí. sea, si de verdad nos iba a ayudar a visibilizar esta cuestión que queremos visibilizar de, ¿sabes qué? Si hay hombres que, pues obviamente nos estamos deconstruyendo y demás, si estamos en contra de determinados comportamientos, o si de verdad nomás iba a servir para decir, ya no estamos apropiando de algo, ¿no? O Claro, sea, sí. si empezamos con el camino de decir, pues Sí, puede ser que sí, puede ser, o sea, pero pues... porque la línea es muy delgada también, Exactamente. claro, porque no dudábamos también que nos fueran a cuestionar y a decir incluso como de que están tomando ese protagonismo que no han podido tener en marchas feministas, por ejemplo. Obviamente esa no era la intención, pero sí podía interpretarse quizás de esa forma. Sí, claro. Sí, y como dices, es una línea delgada, ¿no? Pero sí, o sea, este proyecto Re Masculino como tal tenía como, digamos, como primer fin específico, pues realizar esta marcha, Ujú. que pues por diversos factores no realizamos. Pero también en el proceso dijimos, los hombres necesitamos una marcha, ¿no? O sea, es como... Porque de por sí nuestra voz ya es escuchada por el simple hecho Ajá, de ser hombres, güey. exactamente, O o sea, sea, es como retomar estas cuestiones, ¿no? De, la marcha del orgullo hétero, güey, ¿no? ajá, sí, no mames. O sea, y porque teníamos que hacer como esos paralelismos para decir, pues sí, va, nos la rifamos y Ujú, que se haga, o no, porque de verdad, más allá de que sea necesario o no, creo que esa visibilización va a ser negativa, ¿no? ujú, A lo que queremos hacer. claro. Y sí, o sea, es una línea ni siquiera pintada, ¿no? Es como de polvito que das un paso mal y Ujú, ya te fuiste. Sí, Simón. es complicado. Es complejo hablar incluso de nuevas masculinidades porque es tan frágil. Es tan frágil la masculinidad Sí. que se cuestiona a sí misma, no de una buena forma, o sea, se cuestiona a sí misma de, de nuevo, es una competencia de ver quién la tiene más grande y ver quién es más macho que otro o más deconstruido que otro y siempre, también lo tocamos en la semana pasada, en el programa pasado, que siempre tendemos a esta competencia entre todos. Nos mandan saludos aquí por Instagram. Sí. Sí, recuerden, de hecho, que una de las ventajas de que estemos en vivo aquí en Facebook Live y en Instagram Live también es que pueden estar cotorreando con nosotros y pueden comentarnos, pueden hacernos preguntas, pueden crear aquí un poquito de discusión si ustedes quieren y nosotros vamos a estar muy, muy gustosos de leer sus comentarios, sus dudas, sus preguntas y todo lo que quieran comentar aquí. Es un foro completamente libre. Aquí sí se permite el debate. Sí, claro. Creemos que no es tan unidireccional como otros. Entonces, sí, siéntanse con libertad de hacer sus preguntas Sí. y comentarios. Fíjate, ahorita que hablas de la masculinidad o de las nuevas masculinidades incluso como frágiles, justamente hablábamos, ahorita que hablabas de la cuestión de radicalizar las masculinidades, hablábamos de eso también el otro día y yo le decía a Enrique como, es que creo que los hombres no tenemos como este escalafón Ujú, de como, al menos yo lo he visto en muchas mujeres feministas de que entran al feminismo liberal y ya de ahí te vas a tu rama o te quedas como feminista secas, ¿no? O sea, y los hombres no, o sea, creo que es como, creo que la cuestión de la deconstrucción está direccionada totalmente al machismo, ¿no? O sea, ujú, hay que dejar de ser machistas porque es como, o pareciera ser el origen de todos nuestros problemas, ¿no? claro. Que podría ser que no, pero al menos ahorita es como la óptica, ¿no? General de eso. Y creo que en ese sentido, el feminismo, pues, nos tiene décadas de carrera, ¿no? Ah, O sí, sea, claro. Están avanzadísimos, como también platicamos el programa pasado, el feminismo está avanzadísimo en teoría, en autoras.
Sí, en muchísima bibliografía que tienen ahí, es muchísimos textos también en los distintos feminismos que existen, sí, nos llevan la delantera por mucho, cosa que pues, está súper bien, lo admiramos, creo, Sí. al menos yo admiro mucho, mucho eso. Y, y sí, creo que deberíamos encontrar esta forma de poder hacer que las nuevas masculinidades am, diría se academicen un poquito, pero creo que también academizar las cosas puede también llegar a, un poco, a hacerlas un poquito inaccesibles para todos. Sí. Creo que también tiene que ver con esta cuestión de que, por ejemplo, que de verdad sean nuevas, güey, ¿no? Sí, güey. O sea, porque creo que el hecho de eliminar este factor, digamos, problemático, que es el machismo, en caso de que se elimine, pues lo que queda no es nuevo. O sea, Ujú, es lo que había, pero sin eso, ¿no? O sea, ujú, que no digo que esté mal, pero no es nuevo como tal, ¿no? O sea, y ahí es lo que decíamos del feminismo, de esta cuestión de interseccionalidad, de bueno, el feminismo que tiene una cuestión indigenista es muy diferente, y tiene luchas específicas muy diferentes al feminismo radical, ¿no? Al feminismo, al anarcofeminismo, al feminismo marxista, un montón de cosas, y que las nuevas masculinidades no tienen, y no por, digamos, ser un paralelo exacto del feminismo, ¿no? Sino claro. que justamente Enrique decía, es que no es lo mismo que yo como hombre blanco heterosexual me deconstruya a yo como hombre, no sé, indígena en México, ¿no? O Ujú, sea, claro. y esas millones de variables o miles de variables que como hombres también existen, ¿no? Y Ujú, que creo que en este ejercicio de la construcción, al menos no hemos visto, más allá de que se incluyan, que incluso se señalen, ¿no? O sea, claro. porque hay o sea, digamos, la forma en la que vemos la masculinidad, pues sí, también varía de eso, ¿no? O sea, tú la ves de una manera porque eres, por ejemplo, bisexual y yo Ujú, soy heterosexual. O sea, pero por ejemplo somos mexicanos, ¿no? Entonces, o claro. sea, hay como puntos de convergencia y otros que no. Ujú, Y lo mismo o sea, y lo mismo sucede con, como mencionabas, con una persona del norte del país, con un hombre del norte del país, un hombre del sur del país. Y no solo un hombre del sur del país, ¿no? Un hombre del sur del país que vive en una comunidad indígena, ¿no? ujú, O un hombre del norte del país que vive en una comunidad indígena, ¿no? O sea, es diferente al hombre de ciudad, al hombre de pueblo, al hombre de rancho. Y creo que eso sí nos falta como en este ejercicio de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, porque así como hay feminismos, pues creo que también habría de haber masculinidades en el sentido de que como hombres somos diferentes, ¿no? O sea, claro. como grupos de hombres también somos muy diferentes. Ujú, Entonces, sí, o sea, la cuestión de la academia creo que es importante, pero más allá de un ejercicio académico como el decir, güey, ¿cómo será, este, por ejemplo, hablar de esto con un hombre indígena, güey? ujú. O sea, ellos de verdad ven el machismo como algo que existe, como algo tangible, o sea, porque sus estructuras sociales pues son Sí, claro, diferentísimas, ¿no? son muy distintas. O sea, incluso aunque nosotros como, digamos, espectadores veamos machismo en esa comunidad, ¿por qué sí, por qué no, no? O sea, como Ujú, este flujo de ideas sería como... Y creo que se debe de hacer, ¿no? O sea, sería un ejercicio interesante decir, ok, o sea, también la masculinidad acá es muy diferente, incluso si nosotros la viéramos como machista o lo que sea, o sea, sí es un ejercicio diferente de la masculinidad a como lo vemos en la ciudad, a como lo vemos en un rancho o en un pueblo, ¿no? O sea, ujú. creo que sí hace falta, se debe de hacer, no sé cómo se debe de hacer, ahí creo que es el problema, porque sí, creo que también aunque, por ejemplo, muchas de las páginas que sigo, que creo que la mayoría tienen por ahí psicólogos, gente que, digamos, está preparada de alguna manera para hablar de los temas, Ujú, pero pues seguimos siendo personas como tú mencionabas, ¿no? O sea, con este bagaje específico ujú, que entendemos de lo que están hablando. Estemos a claro. favor o en contra, ¿no? O Sí, sea, claro. entendemos de lo que se está hablando. Entonces sí creo que como hombres, o sea, en este ejercicio de las nuevas masculinidades sí falta como esa multidireccionalidad de voltear a decir, ay, güey, es que sí somos bien diferentes, ¿no? O sea, Ujú, y creo que no se ha hecho, porque como que hemos
digamos, juntado abajo de un paraguas como para, nomás nos vamos a tapar del machismo, ¿no? O sea, es lo que queremos eliminar, que está bien, o sea, no es una decisión errónea, pero ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo voy a hacer yo? O sea, ¿cómo lo van a hacer estos grupos de hombres totalmente diferentes a nosotros, ¿no? O sea, es complejo, es complejo. Sí, es complejo y creo que, pues no sé si pudiera llegar a ser contraproducente, pero incluso creo que funcionaría también el poder, pues como dices, incluso segmentar, porque cuando también hablamos de masculinidades, creo que se tocan los mismos temas desde distintas formas o algunos un poquito más a profundidad que otros, pero usualmente son los mismos temas, la aceptación corporal, los roles de género, la expresión de género también, el hecho de como querer abolir un poquito el género en ese sentido, como de decir, la ropa no tiene género, el maquillaje no tiene género, los perfumes no tienen género, etcétera, etcétera. También pues la cuestión un poquito más como tangible o más importante, que es la cuestión de, pues, no mames, vato, no violes, no acoses, no abuses sexualmente, o sea, como reprimir esas... Que no hay que decirles, o sea, pero... Sí, no, obviamente no, pero sí. Es como el punto, digamos, de problemas graves. Ajá. O sea, son como puntos medulares, ¿no? Sí, O sea, que hay que constantemente... Sí, constantemente atacar para que quede muy en claro que, güey, pues no está bien todas esas actitudes en torno a lo sexual que se han permitido a lo largo de la historia. Pero pues también creo que sería bueno, como dices, mencionar especificar cuando se habla de, por ejemplo, las masculinidades indígenas, las transmasculinidades que también se viven de forma increíblemente distinta, por todo lo que conlleva. Y sí, un montón de cosas, incluso las masculinidades desde una perspectiva hasta marxista, ¿no? Acá. Sí, sí. Muy, no, muy roja quizás. Sí, pero por ejemplo, estaría bien porque, digamos, yo, Jesús Magallón, hombre heterosexual moreno, tendría una perspectiva de las masculinidades muy diferente si me declarara, por ejemplo, completamente capitalista, a si tuviera un ejercicio más marxista de mi masculinidad, ¿no? O sea, claro. Porque pues son ópticas distintas, ¿no? O sea, aunque veamos como al hombre como sujeto político de estudio de las masculinidades, pues el capitalista va a tender a decir que hay meritocracia, que esto y lo otro. Y el marxista va a decir, pues no mames, claro que no, güey. O sea, como ahorita decimos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en ese aspecto sí creo que seguiría una línea más parecida a eso, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero sí, o sea, y sería un ejercicio interesante, ¿no? O sea, que, ¿sabes qué? Tenemos un mismo fin, pero creemos que estas prácticas por tu lado no son las idóneas. ¿Sabes qué? Nosotros creemos que sí, por esto y lo... O sea, porque somos diversos, ¿no? O sea, como hombres somos diversos. E incluso la cuestión esta del machismo nos afecta de forma muy diversa, ¿no? O sea, por nuestro estatus, por nuestro color de piel, por nuestro origen étnico, que no es necesariamente el color de piel, ¿no? O sea, la cuestión de la pigmentocracia, o sea, nuestra orientación sexual, nuestra expresión de género, como mencionas, ¿no? O sea, entonces sí creo que diversificar estas, digamos, estas ópticas o estas líneas de pensamiento, claro que sería muy rico para este ejercicio de la masculinidad, ¿no? O sea, claro. Y sobre todo porque creo que, como tú decías, ¿no? Estamos como caminando en el mismo caminito que otros ya caminaron y le estamos diciendo a otros vatos, cáiganle este mismo caminito. Pero luego esos vatos entran y dicen, es que no está tan chido este caminito, ¿no? Y como es el único, pues déjame salgo. Sí, o claro, claro. Sí, cuando deberíamos como, cáile y puedes agarrar para donde quieras, ¿no? O sea, pero tenemos como estas directrices específicas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, creo que en parte, como tú mencionabas, falta este ejercicio académico de la teoría, porque es como de, ¿sabes qué? Esto y lo otro. Pero también en la cuestión práctica no hay como estos múltiples enfoques en ese aspecto. Si hay algún sociólogo o socióloga aquí entre la audiencia que le gustaría que tenga tiempo, que no esté haciendo home office ni nada,
y que le gustaría empezar algún proyectillo chido, alguna tesis interesante, ahí tiene un buen tema. Nosotros estaremos gustosos de ayudarle. Claro que sí. Siempre. Pero sí, creo que... Y bueno, ya regresando al tema de los espacios en internet como tal, sobre todo los enfocados, como tú decías, a esparcir discursos de odio, Ujú. disfrazados de es un espacio de debate, que es normalmente como la táctica a seguir. Ujú. Quítense la careta. Es más fácil, neta, es más fácil hasta para ustedes como para su audiencia, ¿no? O sea, yo lo digo desde mi posición de hombre, asumirse machista no tiene nada de malo. Estar orgulloso de eso, sí. Ok. O sea, pero asumirse machista no tiene nada de malo. Pero incluso aunque tú te sientas orgulloso de ser machista, güey, nos haces un parote a identificarte. O sea, Ujú, y claro. saber cómo incluso platicar contigo, cómo abordar temas contigo. Porque creo que también eso es súper importante. Yo, por ejemplo, el otro día me quemé un video en TikTok que dije, what the fuck. La verdad, o sea, un chavo decía que el machismo era una reacción al feminismo, güey. O sea, y yo dije, no Ah, mames. O sea, cabrón. aparte de que dijo eso, dije, ¿what? Hablaba de cómo esta policía del pensamiento, que es el feminismo, estaba presionando tanto a los hombres que por eso nos suicidábamos y por eso el porcentaje de suicidios en hombres era tan grande. Ujú. Y yo dije, ay, güey, no, o sea, como hombre que fue a terapia y que sigue como con esas prácticas, yo sí dije, no, güey, o sea, nos suicidamos por cosas muchísimo más complejas Claro. que el que una mujer te diga eres machista, güey. O sea, no mames, tú también, ¿no? O sea, Claro. pero, o sea, y va a sonar bien mamón, pero el güey era de clase alta, era blanco, era educado, güey. Güey, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, es hasta apoya a Trump y la chingada, o sea, claramente hay una cuestión ideológica a la hora de expulsar este tipo de comentarios, ¿no? O sea, de decir cosas como que el machismo es una reacción al feminismo, hazme un chingado favor, güey, o sea, Ujú. la libertad de expresión tampoco es para que digas tus pendejadas cada que quieras, ¿no? O sea, bueno, sí, pero hay que pensarlas, ¿no? O Claro. sea, y déjate, lo peor no es, o sea, yo por ejemplo veía las reacciones de sus seguidores y sí decía, güey, neta que le están dando la razón, o sea, y no porque sea su seguidor, ¿no? O sea, o porque estés en contra de él ni nada, pero güey, lo que dijo no es cierto, o Ujú. sea, ahí también digo, no mamen, o sea, más allá de que estés en contra del feminismo, que no apoyes todo lo que hacen o lo que tú quieras, güey, decir mentiras no está bien, o Ujú. sea, porque no está bien, o sea, Claro. es literalmente está usando, porque es como, es como si, no sé, a las 10 15 personas que nos ven cada martes, nosotros le dijéramos que 2 más 2 es uno, güey, porque el machismo, o sea, así, ¿no? O sea, Simón. literalmente, güey, y las personas nos dijeran, Simón, sí es cierto, güey, o sea, no, o sea, está mal, güey, Claro. o sea, más allá de si pierdes credibilidad o no, güey, estás haciendo daño, güey. Y estás haciendo daño. Él, por ejemplo, está invisibilizando todos los problemas de salud mental que los hombres tenemos. Ujú. O sea, todos los problemas de no poder buscar ayuda de la masculinidad tradicional. O sea, un chingo de problemas nomás por decir, sí, güey, el feminismo está mal, ¿no? O sea, no, o sea, creo que si tenemos un espacio, si tenemos una voz, sobre todo siendo hombres, por lo menos hablar de las cuestiones de la forma más veraz posible. O Sí. sea, más allá de si estás en pos, en contra, lo que tú quieras. O sea, decir que nos suicidamos porque nos dicen machistas, güey, no mames. O sea, neta sí me enojé. Sí lo escuché y sí me enojé. Dije, güey, o sea, dijiste en un minuto tantas pendejadas que no me va a alcanzar un minuto para decir lo mucho que dijiste, ¿no? O sea, Claro. pero sí dije, o sea, no, güey, o sea, el suicidio es mucho más complejo. De hecho, hay un montón también de estudios que hablan de cómo el suicidio es incluso hasta un privilegio de clase, güey. O sea, Chale. o sea, fíjate, o Simón. sea, y el güey lo reduce a, güey, es que nos dicen machistas todo el tiempo y nos colapsamos y ¡pum! Nos suicidamos. No, cabrón, o sea, no. Ujú. O sea, hay como, hay todo un mundo de organizaciones
psicológicas, o sea, de psicólogos, hablando de esto todo el tiempo, y tú vienes a decir en un TikTok, güey, con acceso a esa información, con educación universitaria, es por el feminismo. Oye, no, tampoco, no mames, o sea, se vale equivocarse, porque se vale equivocarse, Claro. pero no se vale deliberadamente crear un discurso para mentir, güey, o sea, eso no es equivocarse, o sea, es decir mentiras, ¿no? O sea, Ujú. y sí se me hizo, o sea, dije, güey, ¿habremos dicho algo así alguna vez en re masculino? O sea, sí, porque sí dije, güey, ¿habremos dicho algo así? O sea, Claro. más allá de que siempre aclaramos que no somos expertos ni demás, o sea, pero habremos dicho algo así como de, sí, güey, el machismo cabrón, ¿no? O sea, y es lo que te decía la otra vez, no sé, como Puede de, que sí. o sea, ¿qué tanto que hablábamos de la sexualización? Ajá. Ay, güey, ¿qué tanto es sexualizar y qué tanto es una respuesta natural a ver un cuerpo desnudo, ¿no? O Claro. sea, en el sentido es de esta cuestión de ver cuerpos desnudos, ¿no? O sea, porque justamente la sexualización pues funciona diferente, ¿no? En otros medios, ¿no? O sea, como la publicidad y demás. Pero hablamos de un programa en específico donde a los adolescentes les mostraban cuerpos desnudos variados y demás. Ujú. O sea, yo sé, por ejemplo, decía, cómo la sexualización, cómo funciona desde el conservadurismo, ¿no? Hablábamos de eso, ¿no? O sea, de, Ujú. mis hijos están viendo cuerpos desnudos, ¿no? O sea, como el espanto, ¿no? Claro. Y por otro lado, también como en esta cuestión, digamos, liberal, como de, ay, cuerpos desnudos, ¿no? O sea, hasta dónde es sexualizar, hasta dónde es como el simple hecho de ver un cuerpo desnudo, lo mismo Tano, hasta dónde estamos diciendo algo es machista Ujú. y hasta dónde es, ya le estamos echando la culpa de todo al machismo, ¿no? O sea, Claro. yo sí vi ese video y luego dije, cabrón, pero yo podía caer también en ese mismo error, ¿no? O sea, Ujú. Ujú. bueno, no error, en esa misma intención En esa de, misma intención, o sea, claro. y sí dije, bueno, y sí dije, bueno, al menos que recuerden, ¿no? ¿Verdad? Pero si nos vieron y dijeron, díganos, o sea, díganos, porque sí, este ejercicio tiene que ser así, ¿no? Sí, y de hecho creo que tocas un tema muy importante porque también, a pesar, como dices, de que nosotros siempre aclaramos aquí en el programa que no somos expertos y que no pretendemos llegar a cambiar el mundo desde aquí, con ese discurso que traemos nosotros, nuestra intención sí es poder estar aprendiendo en conjunto con las personas que nos escuchan y con las personas con las que interactuamos a través de estos en vivos y a través de la página de Re Masculino. Y pues no sé, siento que también de repente es un poquito ese miedo y esa como ansiedad social que nos puede dar al cuestionarnos a nosotros mismos el sí lo estaré haciendo bien, sí estaré deconstruyéndome de forma correcta, sí estaré cuestionando mis actitudes machistas de forma correcta, Sí. porque creo que también el primer paso, ya esto es como de la doble A, ¿no? Ujú. El primer paso es aceptarlo, porque pues sí, creo que sí el primer paso es aceptar que uno como hombre usualmente tiene actitudes muy machistas, muy misóginas, que bien pueden ser o no intencionales o tu culpa de que tú disfrutes hacerlo, Sí, pero se tienen, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo que es así, está bajo este patriarcado, ¿no? sí, Entonces, claro. el primer paso es realmente aceptarnos y como decías, incluso a nosotros mismos decirnos, ok, pues yo soy machista y con eso ver, ok, ¿qué haces con eso? Exactamente. ¿Continúas con tu línea machista y te vale madre el mundo? ¿O dices, puedo dejar de serlo, ¿no? Quiero dejar de serlo. Podría intentarlo y ya comienzas en ese caminito. Pero creo que también es importante ver pues que este deconstruidómetro pues es completamente irreal, es completamente falso Sí. y pues creo que o sea, creo que todos los procesos son distintos y ninguna deconstrucción es más que otra en ese sentido, incluso pues que ya es como de méritos, ¿no? Sí, claro. No, aparte, yo por ejemplo, el otro día porque vi un comentario en uno de mis videos de TikTok que decía, es que como hombres decidimos ser machistas. Y yo me quedé, ¿será? O Ujú. sea, y, o sea, ya dándole vueltas al asunto, pues yo sí concluí, no, no decidimos, o sea, hay una gama, una cuestión de tradiciones, de comportamientos aprendidos que aprendemos, que se nos imponen, porque se nos imponen, que no decidimos aprender, que no decidimos a...
Y en esta cuestión, como tú dices, de la deconstrucción de asumirnos machistas y de ahí decir, ya no quiero serlo o decido no serlo, también hay una cuestión de... Porque da miedo, o sea, da miedo el tomar control de todo eso que no aprendiste, desaprenderlo y reenfocarlo, ¿no? O sea, Ujú. y no digo que en la mayoría de hombres suceda, pero sí creo que hay muchos que con esa capacidad o con esa, digamos, visión de controlar su propia existencia, pues claro que da miedo, o sea, Sí, claro. porque de alguna manera al darte cuenta de esto dices, güey, pues todo lo anterior a lo mejor no fue intencional, pero soy responsable de eso, ¿no? O sea, y de aquí en adelante, pues voy a ser aún más responsable de eso, ¿no? O sea, y eso es un shock de entrada Sí. y después es todos los días, como, o sea, como tú dices, es una ansiedad constante, Ujú. o al menos un ejercicio constante de decir, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, qué me falta, qué me sobra, o sea, estoy jalando para el lado correcto. Y, y creo que en ese aspecto, al menos incluso en este espacio como re masculino, nos falta como esta cuestión del acompañamiento, ¿no? O Sí. sea, y no digo, no nomás entre nosotros como decir, no, güey, estás bien, o sea, échale ganas, vamos por buen camino y la chingada. O sea, el acompañamiento de decir, no sé qué estoy haciendo porque no sé qué estoy haciendo, e ir con alguien, con un profesional a que te diga, oye, está bien, o sea, cuestionarse esto y demás, o sea, porque creo que también eso, el acompañamiento psicológico, le hace falta un chingo la perspectiva de género. O sea, Sí. porque, o sea, yo por ejemplo, para encontrar un psicólogo, una psicóloga que entienda de lo que le estoy hablando, me va a costar trabajo, o sea, Ujú. me va a costar no necesariamente encontrar a un psicólogo enfocado en las nuevas masculinidades, pero sí por lo menos que sepa de qué estoy hablando. O Claro. sea, o que sepa cuál es mi encrucijada, ¿no? En esta cuestión ¿sabe qué? Sí soy machista, pero busco cambiarlo. He leído de esto y lo otro, o sea, y lamentablemente o digamos, la realidad es que te vas a encontrar una mayoría de psicólogos que no saben de eso, ¿no? O sea, Claro. o incluso en sus propias creencias o en su propia formación como personas, no como profesionales, pues van a aflorar cuestiones que incluso se contrapongan a las tuyas, ¿no? A Ujú. lo que estás como combatiendo. Claro. Entonces sí creo que el acompañamiento tanto como comunitario, o sea, de hombres hacia hombres, hace mucha falta, pero también esta cuestión profesional, ¿no? O sea, porque pues aún uno teniendo muchos amigos, pues no vas y buscas ayuda profesional con tus amigos, ¿no? Sí, O no. sea, y lo mismo en esta cuestión, o sea, encontrar como esta perspectiva de género en la psicología que sí hace falta, o sea, y pues no nomás de género, ¿no? O sea, también la cuestión como de orientación sexual y un montón de cosas, ¿no? O sea, que es justamente lo que estos ejercicios deben o sea, esta cuestión de las nuevas Ujú. masculinidades, como lo hizo el feminismo, Ujú. pues deben como renovar, ¿no? O Claro. sea, y ojalá se logre, ojalá esta cuestión de la perspectiva de género en la psicología, de cualquier tipo, ¿no? O sea, conductual, Ujú. cognitiva, o sea, se enfoque, pero que haya enfoques, ¿no? O sea, Enfoque de género. Sí, exactamente, o claro, sea, claro. para que uno como hombre también pueda decir, güey, es que sabes que yo voy con los psicólogos y es que todo es machista, o sea, y tampoco, o sea, tampoco está chido toparse con eso, ¿no? O Ujú. sea, y lo digo desde mi experiencia de que yo también llegué a pensar, o sea, llegué a decir, güey, es que ya todo es machista. Y es frustrante, güey, o sea, porque en las experiencias, o sea, que con tus novias y esto demás, decías, güey, es que no pasaba nada. O Ujú. sea, eran comportamientos, o sea, que yo tenía hacia mi novia y ella tenía hacia mí y eran consentidos, Ujú. pero sí eran machistas, güey, o sea, pero que te aterricen a eso, Ajá. Sí, 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 o sea, sí, es sí cala. complicado, o sea, Sí. y no, y es complicado el decir, ok, si eran machistas, no necesariamente eran violentos Ujú. como tal, pero eran machistas, ¿no? O sea, pero sí, o sea, al toparse con, güey, todo es machista, o sea, sí es frustrante, güey, como hombre decir, no mames. Entonces, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, Claro. y es lo que hemos hablado en muchos programas, o sea, tampoco nos hemos, como hombres, hecho responsables a decir, bueno, podemos hacer esto. O sea, si estamos como esperando que nos digan qué Sí, hacer, claro, ¿no? O claro. Que nos sea, caiga un poquito del cielo también. como volteamos para todos lados a que nos Ajá. digan, güey, pues haz esto. O sea, Simón. ¿no? O sea, y como hombres no nos hemos hecho responsables de eso. Pero sí, o sea, hay.
hay un montón de huecos en esta cuestión de las masculinidades. Y tú lo has visto y yo lo he visto y a veces decimos, cabrón, pues algo ahí falta, ¿no? O sea, ¿y qué hay que hacer? No, pues quién sabe, o sea, pero ahí falta algo, ¿no? O sea, Claro. o sea, sí es como, o sea, ahorita nos reímos, pero sí en la práctica es un poquito como de, güey, sí nos falta apoyo, Sí, o sea, claro. un montón de apoyo. Claro, claro. Es importante estar buscándolo y creo que sí, sobre todo, intentar encontrarlo y de dónde nos podemos anclar. Afortunadamente, pues sí, existen otros movimientos sociales, el feminismo, existen también, pues sí, también cuestiones sociales en pro sobre todo las personas que son más de grupos vulnerables, que creo que también ahí nos podemos rescatar un poquito de ese tema. En este espacio No seguimos sé en si todavía deconstrucción. tengamos Re unos masculino. minutitos para despedirnos. Que de repente la cortinilla de salida nos invade. Exquisita Radio. Y bueno, Hoy creo que es importante también, como te mencionaba, pues sí, agarrarnos un poquito de estos grupos y de esas perspectivas y también como esta cuestión moral para Sí, claro. también pues nosotros ver pues en qué estamos fallando, ¿no? Un poquito, porque también como también vatos privilegiados que somos completamente capaces de muchas cosas, a veces no nos damos cuenta porque seguimos creo en esta cuestión muy, muy cómoda. Sí, claro. Y ojo, no es tampoco un pecado, ¿no? O sea, estar en una comodidad. Sí, ¿no? O sea, pero creo que asumir que estás en una comodidad que otros grupos, incluso de mismos hombres, no están, Ajá. es también un buen ejercicio, ¿no? Y sí, o sea, voltear a ver a otras luchas, a otras perspectivas como una cuestión de apoyo es importante, siempre, creo que lo hemos dicho aquí, pero tampoco colgarnos de todo lo que otras personas han hecho, otros grupos han hecho, y decir, ¿sabes qué? Vamos a jalar por este lado, aunque nos equivoquemos. O sea, creo que eso nos sigue dando un chingo de miedo, ¿no? O sea, Sí, el equivocarnos. el equivocarnos claro. como... no solo en la cuestión del machismo, sino en la cuestión de decir, ya no quiero ser machista, pero voy a hacer esto. O sea, aunque nos equivoquemos, aunque caigamos en un error, o sea, nos sigue dando miedo eso. Y pues no, o sea, como asumir que en esta cuestión nos vamos a equivocar un chorro, o sea, y un chingo, o sea, no nomás una o dos veces, o sea, nos vamos a equivocar constantemente porque pues vamos a desaprender un montón de cosas que ya teníamos aprendidas, ¿no? Y, Claro. pues eso Sí, es... es un proceso complicado. Sí, y largo. Y bueno, creo que ya para cerrar, ¿podrías comentarnos, Jesús, las redes sociales del programa? Claro que sí, ya saben, estamos en Facebook e Instagram como _masculino. Por ahí también nos pueden encontrar en Twitter. Mis redes personales, yo estoy en Facebook como JesúsMB, por si ahí me gustan seguir o agregar como amigo. En Instagram estoy como el ChuyMB y en TikTok me encuentran como JesúsMB08. ¿Tus redes personales, Excelente. Enrique? Yo en Facebook estoy como Luis Enrique Solorio Salazar. Me pueden encontrar ahí, pueden igual agregarme como amigo, seguirme, poder cotorrear por ahí. En Instagram, TikTok y Twitter estoy como @wax_simulacra. Y bueno, también ahí nos podemos estar, podemos estar cotorreando, podemos estar discutiendo sobre este tipo de temas y sobre muchas otras cosas. También no es unidireccional, no únicamente hacia las masculinidades. Y bueno, más que nada agradecerles como cada martes el estar sintonizándonos, el estar aquí con nosotros, escuchándonos, viéndonos, ambos o solamente uno de esos. Y bueno, sí, comentarles que si a ustedes les gustan este tipo de temas de las masculinidades o conocen a alguien que podría interesarle o alguien que quizás necesita un poquito de ayuda para hacer estos cuestionamientos, puedan compartir estos videos que también se quedan aquí en las redes de Exquisita Radio y en la página de Re Masculino. También recordarles que en Spotify, en el perfil de Exquisita Radio, están todos los programas pasados únicamente en audio, en formato de podcast, para que los puedan escuchar. Y bueno, creo que no queda más que agradecerles de nuevo, despedirnos y nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.